tal, amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro, ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde la defensa de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. Será la búsqueda de la felicidad lo que ha puesto en marcha el señor Óscar Puente cuando ha elegido al nuevo presidente de Renfe. No lo sabemos, pero lo vamos a analizar en el día de hoy. No se vayan, que arrancamos. Sí, queridos oyentes, tenemos nuevo presidente de Renfe, esa empresa pública que se dedica al tráfico ferroviario y que ha protagonizado notables y sonadas polémicas en los últimos años por muchos motivos. Acuérdense de aquellos trenes que no entraban por los túneles en Asturias y Cantabria y que tenían que mandar que se cambiaran. Eso se llevó por delante a uno de los presidentes más recientes de Renfe. Luego hemos tenido más polémicas, no se olviden del verano, los veranos que llevamos con la estación de Chamartín absolutamente inoperante y con retrasos constantes en los trenes de Renfe a todas direcciones. También los problemas que está teniendo la compañía por esa demanda que puso contra WeGo por dumping. Decía el ministro Óscar Puente que WeGo e Irio, las compañías que ahora mismo compiten con Renfe en algunos de los corredores más populares en España y que además lo hacen de una manera extraordinaria, con muy buen servicio y a muy buenos precios, pues que lo que estaban haciendo era dumping y que no era justo para Renfe ese tipo de competencia. En cualquiera de los casos, esas polémicas van a acompañar sin duda a quien hoy es el presidente de esta red, de Renfe. Se llama Álvaro Fernández Heredia, Álvaro Fernández de Heredia, según leamos la información en un medio o en otro, y su honor, sus méritos tienen mucho que ver con el conocimiento que de él tiene el propio ministro Óscar Puente. Entre sus grandes éxitos destacan, por ejemplo, la creación de Madrid Central, sí. Era uno de los hombres también de confianza de Manuela Carmena cuando diseñó Madrid Central para la capital. Eso es uno de las iniciativas que tiene en su haber el nuevo presidente de Renfe. También tiene el dudoso mérito en este caso de, como decíamos, ser el hombre de confianza del señor Óscar Puente. Estuvo como el director de autobuses urbanos de Valladolid entre 2019 y 2023. Ahora pasa a la presidencia de Renfe con muchas patatas calientes encima de la mesa, como decíamos, ese contencioso con WeGo o ser capaz de competir con estos operadores también en la red, en el corredor hacia Andalucía, que va a ser uno de los corredores en los que van a entrar también WeGo en este caso. Además, hoy hemos sabido que el gobierno está queriendo construir un gran campeón nacional de transporte uniendo Renfe, Adif y Talgo. No sabemos qué va a ser de esta iniciativa, pero de salir adelante, pues este presidente, el señor Álvaro Fernández Heredia, tendrá que hacerse cargo de ello. Hoy vamos a analizar en profundidad la situación que se va a encontrar Álvaro Fernández Heredia en Renfe. Vamos a estudiar en profundidad cómo está siendo el desempeño de la gestión pública dentro del operador de ferrocarriles y vamos a estudiar cuáles son los retos que tiene por delante. Y vamos también a hacer un repaso de cómo el sector público en este caso está creciendo también en lo que a empresas públicas se refiere. Pero todo esto será siempre después de echar un vistazo a la portada de Libre Mercado. Bueno, y con Beatriz García, jefa de Libre Mercado, quien ya me acompaña en la mesa de Con Ánimo de Lucro. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Buenas tardes. Pues buenos días, no, buenas tardes. Aunque ni tú ni yo hemos comido. No, nos queda mucho. ¿Qué podemos leer hoy en la portada de Libre Mercado? Bueno, pues la noticia principal y quizá la que más está preocupando desde el discurso de Sánchez del lunes sobre su plan de vivienda es el mensaje, la reflexión que el presidente del gobierno dejó sobre herencias y herederos. En el caso de anunciar una serie de medidas para la vivienda, la verdad que sorprendía que Sánchez se dedicara a criticar una especie de dos Españas o dos países, los herederos, los que heredan 1, 2 pisos, 3, como dijo el presidente, y los que pagan y los primeros se pueden ir de viaje,
Los segundos no, se pasan toda la vida pagando alquileres. Entonces, pues yo me pregunto, lo principal es cómo Sánchez va a evitar que haya herederos en España. Hay un artículo en la Constitución española que defiende las herencias. Efectivamente, bueno, pues está claro que el gobierno pues no va a empezar ni se va a atrever a tocar nada por ahí, pero sí que hay muchas formas y muchas estrategias de atacar el legado que dejan todos los familiares, por desgracia, cuando fallecen y dejan a familiares, amigos. Todos tenemos en mente cuál es la operativa que más le gusta al señor Sánchez en este caso. Claro. Subir los impuestos. Subir los impuestos, sucesiones es la obsesión de María Jesús Montero desde que estaba de consejera de Hacienda, obsesión que, bueno, tenía un foco en regiones como Madrid. Madrid fue de las primeras en abolir y prácticamente el impuesto de sucesiones. A Madrid le han seguido muchas comunidades del PP, algunas también socialistas, rebajando el impuesto, y eso a María Jesús Montero no le gusta. Muchas veces, desde que está de ministra de Hacienda, se ha referido a que no le parece bien que los madrileños paguen poco o nada por las herencias frente a otras regiones socialistas, como puede ser Asturias. ¿Irá por ahí Pedro Sánchez? Pues puede ser. Esto será un globo sonda de ahora para que la gente piense que Sánchez quiere prohibir las herencias y cuando suban los impuestos a las herencias parezca que es un mal menor. También. Pues también, pero la verdad que el discurso del presidente algo nos quiere decir y, por supuesto, algo está tramando. Algo está tramando y lo que quiere decir yo creo que es evidente después de escucharle menos Lamborghinis, más transporte público. Eso es. Cuando hay gente que tiene dinero para vivir 100 vidas, todo ese discurso de persecución a lo que él considera a los ricos, acaba de dar un sorpaso enorme en lo que a aglutinar ricos se refiere, porque ya no solo se considera rico en España el que gana más de 60.000, sino cualquiera que vaya a recibir algo en herencia porque sus padres o sus familiares lo hayan adquirido con todo el esfuerzo durante toda su vida. Si se lo van a dejar en herencia, esa persona empezará a considerarse rica, porque es lo que dijo el otro día el presidente del gobierno. No puede ser que haya personas que vayan a recibir en herencia una casa, 2 o 3, y que puedan entonces vivir de las rentas y viajar y vivir estupendamente, y gente que tenga que trabajar toda la vida y que cuando llega el momento de la jubilación ni siquiera pueda ser dueño de la casa en la que vive. Creo que más o menos fueron estas las palabras que empleó el presidente del gobierno. Con lo cual, que usted va a heredar, qué sé yo, una plaza de garaje y un piso de sus padres el día de mañana o de sus abuelos, pues sepa usted que da igual el estrato social que ocupe, da igual el saldo, el salario bruto que tenga, ya usted va a ser considerado una persona a ser perseguida porque ya tiene usted un privilegio que otro no tiene. Y además esto a mí me llama mucho la atención, Beatriz, porque se da de bruces contra el gran discurso de la Agenda 2030, cuya chapita siempre lleva al señor presidente del gobierno en la solapa de la chaqueta, que es el no tendrás nada y serás feliz, el que hay que alquilarlo todo, que para qué tenemos que ser propietarios de nada. Pero no habíamos quedado que lo suyo era alquilar vivienda y no ser propietario de la misma. No, ahora resulta que no, que eso está muy feo. Que lo que hay que hacer es que la gente se pueda comprar una casa. La incoherencia hecha persona. Absolutamente. Es este presidente que tenemos. Más cositas. Bueno, pues tenemos el caso también de una mega naviera, Maersk, ha abandonado Algeciras, se va a Tánger, otra pérdida de competitividad en España y en Europa, y síntoma de, por ejemplo, en regulación ecologista a nivel marítimo. Le hacen pagar más tasas a esta compañía y a otras muchas por contaminación. ¿Qué es lo que ha hecho? Bueno, pues se va a Tánger, que está al lado, que además Marruecos es socio comercial de España y de la Unión Europea, y le sale más barato comerciar. Luis Fernando, pues ya, fíjate, ya hemos perdido a la mayor naviera del mundo. Y así como con todo. Es un peligro, la verdad, este delirio ecologista donde la Unión Europea se ha metido sin que nadie la obligue por su propio pie.
un pie, por su propio pie, tiros en el pie constantemente, Sí. que es lo que está haciendo la Unión Europea. Muchas gracias, Bea. ¿Qué nos preparáis para mañana? Bueno, pues vamos a hablar de las herencias esta semana porque es el tema estrella. Vamos a explicar cómo esto que dice la izquierda y estos mantras de que es que, claro, los ricos son ricos porque heredan, pues vamos a explicar que no, que los herederos pierden mucho patrimonio y los ricos, los multimillonarios mundiales, no son herederos o no aguantan en los primeros rankings por esa razón. Tremendo. Pues estaremos muy pendientes. Fenomenal. Muchas gracias, Bea. Hombre, cómo no íbamos a tener golpes de Óscar Puente para escuchar en el programa de hoy. Es uno de los protagonistas, sin duda, de nuestro programa de hoy, Óscar Puente, y sobre todo el gran protagonista, el nuevo presidente de Renfe. Repito, el señor Álvaro... lo he perdido, lo tenía aquí. Fernández de Heredia. Eso es, Álvaro Fernández de Heredia, el señor nuevo presidente de Renfe. Rubén Folguera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien. Muy buenas tardes. Noticia importante, desde luego, la que tenemos hoy que contar, porque queremos averiguar quién es este señor y cuáles son los méritos que le han traído hasta aquí. Así que, ¿qué has podido conocer de Álvaro Fernández de Heredia? Pues mira, Fernández de Heredia tiene una gran experiencia en todo lo que ahora se denomina movilidad sostenible y demás, porque cuenta con más de 20 años de experiencia en este sector. En concreto, tenemos que Fernández de Heredia ha trabajado, por ejemplo, como gerente de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. También fue director de los autobuses urbanos de Valladolid y secretario general de Movilidad Sostenible del Gobierno, entre otras muchas cosas. También tiene experiencia en el ámbito académico. Pero lo que hemos querido rescatar son los grandes éxitos, ¿no?, de su paso por las distintas administraciones en las que ha estado presente, debido a que, bueno, pues ha sido protagonista de distintas polémicas. Empezamos por una polémica que tiene que ver con la suplantación de identidad de cuentas en redes sociales. Durante su mandato al frente de la EMT, en el Ayuntamiento de Madrid, durante la alcaldía de Manuela Carmena, el Consorcio Regional de Transportes le acusó, de la Comunidad de Madrid, le acusó de haber creado una cuenta fake en la que, con el propio nombre del consorcio, pues informaba de distintas cuestiones, reportaba incidencias, también, o sea, muchas veces de forma errónea, y también hacía una especie de troleo, se dice, ¿no? Y como publica hoy en The Objective Luca Constantini, después de que esto se denunciase por parte de la policía de la Comunidad de Madrid, la policía concluyó que tras la misma investigación, pues pudieron saber que detrás de la cuenta estaba este hombre. Sin embargo, es cierto que en los juzgados se declaró que no había indicios suficientes para afirmar que había una especie de suplantación de identidad o usurpación de cuentas. Bueno, pues vamos viendo ya algunos detalles importantes sobre los grandes éxitos del señor Álvaro Fernández de Heredia. Pero, ¿qué te parece, Rubén, si nos vamos un momento a los servicios informativos de radio y le preguntamos a nuestra compañera Leticia Vaquero que nos cuente cómo se ha gestado el nombramiento de Álvaro Fernández de Heredia, y seguimos con esos grandes éxitos, además de otros datos que tenemos que conocer sobre los servicios ferroviarios en España? Primero, servicios informativos. Leticia Vaquero, buenas tardes. Buenas tardes. A propuesta del ministro Óscar Puente, el Consejo de Ministros nombró ayer a Álvaro Fernández Heredia nuevo presidente de Renfe, un cargo que en 3 años han desempeñado 3 personas diferentes. El nuevo presidente sustituye a Raúl Blanco, quien llegó en febrero de 2023, ni hace 2 años, quien a su vez sustituyó a Isaías Taboas, quien fue cesado por la compra de trenes de cercanías de Asturias y Cantabria, los que no cabían por los túneles. Álvaro Fernández Heredia, con más de 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte, es ingeniero de caminos, canales y puertos y doctor en infraestructuras de los transportes por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene experiencia en la gestión porque ha sido gerente de la Empresa Municipal de Transportes, la EMT de Madrid, pero también de su versión en Valladolid, la empresa de autobuses urbanos de aquella ciudad, y además justo cuando Puente era alcalde, lo que demuestra que es una persona de su máxima confianza. De hecho, hasta ahora ha sido
sido el secretario general de Movilidad Sostenible. Y eso a pesar de que no comparten militancia, porque Fernández Heredia procede de Más Madrid. Fue concejal con Manuela Carmena y de hecho fue uno de los padres de Madrid Central. Con su designación, el Gobierno pretende abrir una nueva etapa en Renfe después de un año duro, con incidencias semanales en el sector ferroviario español, averías en los trenes, retrasos, obras en las vías y en las estaciones. Así lo explicaba hace una semana el ministro Puente en Televisión Española. Raúl ha cerrado una etapa de cierta reconversión de Renfe muy importante en términos económicos. Creo que ha hecho un buen trabajo a la hora de cuadrar cifras, cuentas. Yo creo que tenemos que ir a una etapa ya mucho más centrada en el usuario y, por tanto, pensar más en una gestión de gestor de viajeros. Hay que dar un perfil ahora distinto a Renfe. Pero en su mente también está, según publica hoy el diario ABC, la creación de un gigante ferroviario en Europa integrado por las dos compañías públicas, Renfe y Adif, y por una tercera, fabricante de trenes, privada todavía, Talgo, que ya saben está en venta y que el Gobierno considera estratégica, por eso no deja que cualquier empresa extranjera meta su capital en ella, para lo cual cuenta con el beneplácito de Pedro Sánchez. Quieren convertir en Renfe en una AENA, el mayor gestor aeroportuario del mundo, pero en el sector ferroviario. Bueno, pues veremos si lo consigue. Muchas gracias, Leticia Vaquero. Luego con nuestro analista cabecera al día vamos a tratar este tema también, pero vamos a seguir analizando, que ya nos ha descubierto también Leticia Vaquero, parte cómo se gestó ese fichaje de Álvaro Fernández Heredia, pero es que hemos conocido polémicas detrás de las que también se encuentra este señor. Sí, porque también fue señalado en la compra por 10 millones de euros del sistema de bicicletas compartidas de Bicimat, del Ayuntamiento de Madrid. Y esto derivó en una querella de la oposición por presunta malversación, que es cierto que fue archivada finalmente. Luego, después de las municipales de 2019, Fernández de Heredia salió del consistorio de Madrid y se fue a Valladolid, fichado por Óscar Puente. ¿Para qué? Pues para ser el nuevo gerente de Aubasa, los autobuses urbanos de Valladolid. Y en este contexto fue responsable, por un lado, del colapso del tráfico tras la implantación de carriles bici y carriles bus, que de hecho la oposición le acusó de empantanar la ciudad, y luego el mayor conflicto se produjo entre él y los trabajadores de la empresa municipal de transportes, con los cuales mantuvo un pulso muy notable por la negociación del convenio colectivo, que finalmente acabó propiciando su salida, porque la victoria del sindicato independiente CTA en las elecciones sindicales llevó a que, bueno, pues este hombre considerase una derrota este resultado de las elecciones y tuviera que salir. Es cierto que aquí hay bastantes más detalles que contar, porque no fue una dimisión o no fue una renuncia, sino que, de hecho, finalmente Puente tuvo que admitir que lo había despedido. Ah, amigo, o sea que al final sí que se produjo ese despido. Cuéntame lo del pato. Sí, recordemos que este año, bueno, el año pasado, en febrero de 2024, hubo una mascletada en Madrid y este genio pues puso en Twitter una foto de un pato que estaba muerto y dijo... Este genio es el señor presidente de Renfe. O sea, el señor Álvaro Fernández Heredia fue el que puso en redes sociales la foto de un pato. Sí, en el que creo que esto nos acordaremos todos porque hubo una polémica enorme. De hecho, ocupó minutos, ¿qué digo minutos? Horas de tertulia en todas las televisiones, ríos de tinta, en los periódicos digitales y de papel, sobre los riesgos, los peligros que tenía una mascleta, traerse la mascleta a Madrid, que fue una iniciativa cultural en la que pues escuchamos esa gran mascleta en Madrid. Y de repente apareció un pato muerto que algún vecino filmó y apareció en redes sociales de la mano de el que hoy es presidente de Renfe. Sí, puso una foto de un pato muerto y daba las gracias, de forma irónica, lógicamente, a Martínez Almeida por este resultado, pero sí es cierto que luego se supo, gracias a un vídeo que un ciudadano envió a Telemadrid, que ese pato ya había fallecido antes de la mascleta y que, por tanto, era toda una manipulación. Bueno, pues la historia del pato fake detrás de la que está el actual presidente de Renfe. Más cosas, Rubén. Pues también hubo polémica en torno a la indemnización que cobró después de su salida de Aubasa, porque cobró en total 14.000 euros por la extinción de su contrato, 6.000 por parte de la indemnización y 8.000 de la liquidación de otros. Y el PP le acusó de arañar dinero de las cuentas públicas, tal y como publicó El Confidencial.
Acto seguido, se supo también que Más Madrid le había fichado, o le iba a fichar para las listas electorales, perdón, de las municipales que se iban a celebrar en 2023. Y era uno de los fichajes estrella. Más cosas. Pues no podemos olvidar tampoco que Álvaro Fernández Heredia entra a presidir Renfe en sustitución de Raúl Blanco, que dimitió la semana pasada, pues alegando motivos personales. Sí, luego hemos sabido, como bien comentaba Leticia en su crónica, que eso de motivos personales no, que le había echado el señor Óscar Puente. Pues en este sentido, lo que hace este nuevo nombramiento no es sino pues seguir en la tendencia de una gestión bastante deplorable de la empresa de ferrocarriles, porque si bien es cierto que Raúl Blanco ha logrado disminuir las pérdidas que se registraban año tras año en la empresa, no podemos olvidar tampoco que económicamente la situación de la compañía no es todavía muy estable y que de hecho hay distintos problemas, tanto de incidencias como utilización de distintos de los trenes Abril. Lo que ocurre con estos trenes es que... Los trenes Abril es el modelo de los trenes. Eso es. Son unos trenes que han venido dando numerosos problemas, o es lo que nos dicen, que es la culpa del modelo del tren, lo que está ocasionando los problemas técnicos que hacen que tengamos una y otra vez, casi constantemente, retrasos en las distintas líneas de alta velocidad, generalmente, frecuentemente, dentro de la red ferroviaria española. Estos trenes Abril están detrás, nos dicen, insisto, de esos retrasos. Es cierto, como bien dice Rubén, que el problema de gestión que tenía Raúl Blanco, el presidente de Renfe, que dejaba el cargo la semana pasada y que deja su puesto ahora mismo Álvaro Fernández de Heredia, trató de meter en vereda a la compañía y consiguió reducir de una manera notable las pérdidas, pero no eliminarlas por completo. Y desde luego, lo que no ha conseguido, y este año ha sido prueba inequívoca de ello, es mejorar el servicio ferroviario, porque las incidencias siguen en aumento. Esto no ha parado y ha sido uno de los motivos que también han provocado su salida. Sin duda, Renfe, esto no lo tenemos que olvidar, es una de las patatas calientes de los problemas serios que tiene Óscar Puente dentro de su ministerio, porque desde luego alegrías todavía no le ha dado ninguna. Sí. Y precisamente estos problemas con los trenes pues se suman a los que ya había anteriormente, que son los que precisamente propiciaron la salida de Isaías Taboas, que era el anterior presidente de Renfe. En este caso se produjo en febrero de 2023 y fue después de aquella polémica por los trenes que se demoraban su construcción o que se iban a dedicar a las líneas ferroviarias de Asturias y Cantabria. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Que se supo que se habían construido unos trenes, aunque luego el gobierno dijo que realmente aún no estaban construidos, pero bueno, la información es que se construyeron trenes que no cabían por los túneles, y por tanto toda esta polémica final lo que motivó fue la salida de Isaías Taboas. No, desde luego que Isaías Taboas, Raúl Blanco y Álvaro Fernández de Heredia, 3 presidentes para Renfe en muy poco tiempo, y con pues una gestión que yo creo que todos tenemos en mente de cómo está siendo. Esto también choca frontalmente, Rubén, con uno de los mantras que repite una y otra vez el gobierno, y en concreto su presidente. Esto de que lo importante es regular. Lo que se está demostrando útil, dice el presidente del gobierno, es que el sector público entre en absolutamente todo y que recuperemos todas las empresas públicas. Es decir, la competitividad del sector privado para el señor presidente del gobierno pues no es nada, es un fake, debe ser fango y debe ser bulo, y aquí lo único que funciona es lo que domina el sector público. Por eso refuerza su poder en Renfe, y en este caso habla o nos cuenta hoy la prensa que existe la posibilidad de que haya un acuerdo para tratar de hacer un gran campeón nacional del transporte ferroviario. Pero vamos a echar un vistazo a qué es lo que pasa con Renfe, cuál es su estructura, cuál es, su desempeño, y si realmente funciona mejor desde que el poder del Estado es mayor, si cabe, dentro de la compañía. Pues mira, si comparamos Renfe con Wigo, por ejemplo, tenemos que aproximadamente Renfe tiene unos empleados de casi 20.000, una plantilla de casi 20.000 empleados, y Wigo de casi 300. Por su parte, el presupuesto de Renfe,
que lógicamente sale de las cuentas públicas, para 2023 pues rondaba los 763 millones de euros para la inversión total, y también se iban a destinar 3.467 millones de euros a la red convencional, y sin embargo tenemos que los resultados de Renfe frente a los de Wigo son bastante pésimos. ¿Por qué? Porque Renfe acarrea unas pérdidas de unos 123 millones de euros en 2023, y Wigo ese año lo que registró fueron ganancias o beneficio por 43 millones de euros en total. Por tanto, lo que al fin y al cabo tenemos es que una empresa como Wigo está con muchos menos empleados y sin la ayuda del Estado español está pudiendo competir y ganarle la partida a Renfe. Bueno, pues en fin, estas son las cuestiones importantes que tenemos encima de la mesa. ¿Te parece, Rubén, que vayamos ya con Ignacio Moncada y con él también hablamos un poco de esta gran idea que tiene el gobierno de conseguir un gran campeón nacional integrando a Adif, Renfe y Talgo, que de momento es privada, pero todo apunta a que el Ejecutivo quiere también hacerse con esta compañía, nacionalizarla e integrarla dentro de este gran conglomerado. Vamos ya con Ignacio Moncada. Don Ignacio Moncada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fer? Pues encantado de estar aquí, como siempre. Oye, un gusto tenerte, como siempre, aquí en Con Ánimo de Lucro. Tengo que decirte que la entrevista que hicimos ha sido un éxito, está cosechando muchísimas visitas. Les animo a todos a que acudan a la lista en YouTube de Con Ánimo de Lucro y ahí verán la entrevista que hicimos con Ignacio Moncada, aquel que no lo haya visto todavía, porque la verdad estuvo muy interesante. Pasamos un rato muy entretenido y yo creo que ha gustado mucho también a todos nuestros oyentes y telespectadores. Pero vamos al tema del día. Estamos hablando de servicios públicos, en este caso el ferroviario. Estamos hablando de empresas públicas, en este caso Renfe. Y estamos hablando del empeño del gobierno en decirnos que lo único que funciona en este país es el servicio público y la empresa pública, la gestión pública de los servicios. Aquí la empresa privada pues es lo de menos, solamente es la que paga todo. Dato no menor, yo creo, pero aquí lo único que funciona es que el Estado sea el que meta sus manos absolutamente en todos los sectores estratégicos del país. Claro, el caso de Renfe, Ignacio, es un caso paradigmático, porque lo que estamos viendo es una empresa que cada vez, la sensación al menos que tiene el ciudadano es de que cada vez funciona peor. Una empresa que sigue saliendo muy cara a los españoles, una empresa que, si nos creemos lo que dice el ministro de Transportes, Óscar Puente, lo que ha hecho en los últimos años es disparar la inversión, es decir, gastarse cada vez más dinero para dar un servicio que cada vez se percibe como un peor servicio. Claro, si esta es la gran solución para todos los problemas que tenemos en el país, es decir, que venga el Estado a poner más inversión para que funcionen peor las cosas, pues no parece que sea la ecuación más sana, ¿no? Pues es uno de los grandes problemas de las empresas públicas. No olvidemos que estamos en un año de conmemoración del franquismo y parece que este es un nuevo homenaje que quiere hacer Pedro Sánchez al franquismo, que se basaba en la creación de empresas públicas. Y sabemos lo mal que funcionan y por eso desde Bruselas también ha llegado mucha presión para tratar de ir liberalizando sectores, y el sector ferroviario es uno de ellos, que se ha abierto algo a la competencia, aunque sigue teniendo Renfe, que no olvidemos que es una compañía pública que depende del mismo que pone las reglas del juego, es decir, que pone las reglas en el sector ferroviario. Al final, los problemas de las empresas públicas que operan de manera monopolística o cuasi monopolística se han estudiado mucho. Por ejemplo, los economistas austríacos han analizado pues, los problemas del cálculo económico en las empresas. ¿Y qué pasa? Que son empresas que no tienen una presión por tener beneficios. Entonces, ¿qué pasa? Tienden a estar mal gestionadas, a despilfarrar recursos y a la vez que consumen tal cantidad de recursos, no dan el servicio que deberían a los consumidores, no tienen a los consumidores en mente. Y eso, bueno, cualquiera que utilice el tren habitualmente, pues en los últimos tiempos yo creo que lo habrá experimentado seguro en algún caso. No, desde luego, y la competencia, hay que decir que si bien estamos en un momento en el que el gobierno lo que nos está diciendo es que su intención es pues penetrar todos los sectores productivos que pueda y hacerse con el control de empresas y nacionalizarlas, eso es
el deseo abierto por parte del Ejecutivo, pero también es cierto que en el caso del ferrocarril estamos en un momento en el que se ha producido una apertura, una liberalización al menos del servicio, y pueden entrar otras compañías a competir. Los casos más conocidos en España son los casos de Wigo y de Irio, aunque Irio en este caso es estatal, está participada creo que es al 50% por el gobierno italiano, pero lo que ha dejado es algo que yo entiendo que al señor Óscar Puente le deba escocer, y es que todo aquel, yo no sé si la gente que nos está escuchando ha podido utilizar estos servicios, el de Wigo o el de Irio, desde luego para ir a Levante son precios con los que el AVE no puede competir directamente, pero es que el servicio tampoco, porque no tiene nada que ver montarte en un Irio, por ejemplo, que montarte en un AVE, en un tren de alta velocidad español. Que además en ciertos sectores podría haber una justificación de por qué tiene que ser un monopolio público. En el sector ferroviario y de operación de viajes no existe ninguna justificación, no existe ningún error de mercado de los que se estudian, por ejemplo, los economistas más intervencionistas, de que justifiquen la creación de una empresa pública o que el Estado lo haga. Es imprescindible en cualquier sector, quitando algunas excepciones en las que no está el sector ferroviario, la competencia, porque es midiéndote contra otras empresas, tratando de hacerlo mejor que otras empresas que están buscando captar los clientes, están buscando tratar de darles el mejor servicio posible al precio más bajo posible, y a la vez tratando de minimizar el despilfarro, tratando de optimizar los costes, como realmente se da el mejor beneficio a la sociedad, a los consumidores. Y en el caso de Renfe, además, no solamente un servicio a los consumidores, que Renfe es una compañía que los últimos, no sé cuántos años, pero es deficitaria, es decir, todos los años compite contra estas empresas, creando un déficit y traspasándoselo al contribuyente, con lo cual encima es el contribuyente el que acaba pagando el pato del mal servicio que está dando Renfe. Bueno, y ahí hay que decir que dentro del argumentario de Óscar López, cuando se le sacan estas cifras encima de la mesa y se pide, oiga usted, pues compita con Wigo y con Irio, compita dando un mejor servicio, un mejor precio, Óscar Puente recuerda algo que es cierto, y es, oye, sí, Irio y Wigo aquí en España solo tienen que llevar a los pasajeros en algunas de las recorridos de los corredores más populares, más utilizados, más rentables, pero yo, Renfe, tengo que dar servicio ferroviario a todos los pueblos de España, incluso a líneas que son en su mayoría deficitarias. Bueno, quizá aquí habría que darle una pensada y decirle, oiga usted, bueno, pues tiene usted un problema, deje que el sector privado trate de resolverlo de la mejor manera posible, o no tenga usted que dedicar grandísimas cantidades presupuestarias para servicios que son, en este caso, deficitarios, y busque una alternativa que pueda ser óptima, y probablemente, no probablemente, con casi total seguridad, el sector privado ya se ocupará de buscar una solución para esas poblaciones pequeñas en las que este tipo de servicios ferroviarios son absurdos. Es como el tema, fíjate, hay un ejemplo que a mí siempre me gusta traer. ¿Te acuerdas cuando la polémica del aeropuerto de Ciudad Real? Bueno, pues cuando se puso en marcha, creo que algún vuelo llegó a operar, el ayuntamiento de Puerto Llano, que es uno de los pueblos cercanos, ciudades cercanas al aeropuerto de Ciudad Real y que yo conozco muy bien, allí vive mi parte de mi familia, mis padres, bueno, pues era curiosísimo, era muy gracioso, porque tú te cogías y ibas por lo que fuera a Ciudad Real y siempre te cruzabas con un autobús que tenía una frecuencia, no sé si era de 2 por la mañana y 2 por la tarde, que iba y volvía al aeropuerto de Ciudad Real. Vacío, porque nadie cogía ese servicio. Ahora, eso sí, el autobús iba todos los días y volvía vacío al aeropuerto de Ciudad Real. Esto es una manera de despilfarrar dinero para cosas innecesarias, ¿no? No hay que olvidar que al final lo que está haciendo el mercado, lo que hacen las empresas, lo que hacen es tomar recursos disponibles en la economía, pagando su precio, que tienen sus mercados, y esos recursos que retira los trata de organizar y ordenar para que den un servicio que la gente demande. Hay ciertos servicios que tal vez no haya mucha gente demandando y requieran pues la inversión de muchos recursos que también se le están extrayendo a la sociedad, son recursos disponibles del mercado, de la sociedad. Claro, ahí lo que estamos diciendo es, vamos a hacer que el contribuyente subsidie a gente
a muy poca gente, o a veces incluso a nadie, porque vemos trenes vacíos muchas veces, simplemente por una motivación puramente política. Y además esto en el mercado sí que se resuelve con empresas privadas y mediante competencia, porque los operadores privados necesitan también establecer una marca. Y muchas veces lo que hacen es, no todas las líneas de negocio tienen beneficios, pero hacen que, por ejemplo, la línea Madrid-Barcelona, que tiene muchísima demanda y que esos usuarios están dispuestos a pagar algo más de lo que es simplemente el coste, se utilice esos recursos para dedicarlo a líneas que tengan menos demanda. Pero al final el mercado es el único que es capaz de calcular de qué manera se puede optimizar eso, de qué manera se puede dar un servicio en general a toda la población más óptimo, y Renfe es un sistema que no tiene, porque a Renfe no le duele tener pérdidas. Renfe le traspasa las pérdidas al contribuyente y le da exactamente igual. Y le puede dar más o menos igual en función de la línea política que esté dirigiendo el gobierno en cada momento, pero a esta en concreto, al PSOE, no le importa lo más mínimo. Lo estamos viendo en Correos, lo estamos viendo en muchas empresas públicas que operan de manera crónica con déficits, que eso lo que significa al final es que le está traspasando el coste a la población, al contribuyente, a quien paga impuestos, y el mercado es el único que, incluso dando servicio a esas líneas con menos demanda, lo hace calculando y optimizando todas sus líneas de negocio de forma que pueda dar ese servicio de forma óptima. Y con lo dicho hasta ahora, Ignacio, lo que tenemos encima de la mesa es una noticia que publica hoy el diario ABC y que reza de la siguiente manera. El gobierno busca la fórmula para integrar Renfe, Adif y Talgo para crear un gran gigante europeo ferroviario. Estamos hablando de una fusión entre el operador ferroviario y el administrador de la infraestructura, entre Renfe y Adif, que ya se anunció en 2016 y que no prosperó, al que se uniría el destino de ese fabricante de trenes, Talgo, que para quien lleva el gobierno buscando novio mucho tiempo sin haber tenido éxito, la oferta que más convencía en Talgo era la de los húngaros, pero el gobierno, por motivos obvios, pues parece que no estaba muy de acuerdo, y la solución pensada hasta el momento es la de integrarlo dentro de este campeón nacional. De hecho, el propio Óscar Puente ha llegado a decir que si no entra Talgo en la operación, esta operación se quedaría coja y no tendría sentido. Ponen como ejemplo a AENA como pues el objetivo. En defensa y tecnología tienen Indra como campeón nacional, en transporte aéreo AENA, y ahora quieren un gran campeón nacional para el transporte. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que es algo que sería positivo para España, positivo para estas empresas? ¿Lo es en el caso de AENA o de Indra? Es que el tema de los campeones en sectoriales gestionados por el gobierno es absolutamente arbitrario. En el mercado hay empresas que consolidan verticalmente distintos tramos del negocio y otros que se separan, pero los criterios es de qué forma se puede hacer más eficiente la gestión de los recursos. Y una de las formas en las que se hace eficiente es concentrando cada empresa en lo que mejor sabe hacer y creando competencia en esos ámbitos. No sé, por poner un ejemplo, el sistema es como decir que hay que crear un campeón de carreteras que sea la misma compañía la que construye las carreteras y la que construye los coches. Es que la capacidad y las habilidades y el tipo de operación que se necesita para construir un coche, para fabricar un coche, no tiene nada que ver con la que se necesita para construir una carretera, y no tiene nada que ver con lo que se necesita para operar la carretera. Normalmente esto, por ejemplo, en tráfico de carreteras es muy obvio. Y lo que tienen son fabricantes de coches que compiten entre sí por crear los mejores coches y lo más baratos posible, las mejores autopistas, ahí sí que hay más intervención estatal, y luego operadores de autopistas que no tienen por qué ser las constructoras, simplemente pueden ser hasta fondos de inversión que simplemente se dedican a operar las autopistas de la forma más eficiente posible, y combinando a través del mercado esos tres sectores es como das al final el mejor servicio posible a los usuarios. El criterio para conglomerar todas esas distintas líneas de negocio en una es puramente político, es arbitrario, y además, estando fuera del mercado, sin poder competir contra otros dentro del territorio nacional que hagan lo mismo, es imposible saber si estás dando el mejor servicio posible o no, porque eso lo tiene que validar el mercado mediante la competencia.
y eso hace que probablemente no des el mejor servicio precisamente por la falta de competencia. Bueno, pues lo que parece claro, Ignacio, es que de momento esto va a seguir en manos de quienes está ahora mismo y no parece que veamos mucha intención del Ejecutivo de que la libertad o la libre empresa entre en este tipo de sectores, mientras los pasajeros, los usuarios siguen sufriéndolo, pagándolo mediante el abono de los tickets, de los billetes correspondientes, más el pago de impuestos con el que finalmente se financian estos servicios. Solamente introduciendo competencia en la operación de las líneas ferroviarias, la Comisión Nacional de Competencia dijo que ya de entrada se habían reducido el coste para los usuarios en un 20%, y eso que es una competencia muy con cuentagotas y además a regañadientes por el gobierno nacional. Entonces, cuanta más liberalización, cuanta más apertura, cuanta más flexibilidad, va a ser mejor para los usuarios y mejor para la economía en general. Bueno, pues esperemos que algún día estos políticos se den cuenta, aunque no tengo ninguna esperanza. Ignacio Moncada, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, y después de analizar todo lo que tiene que ver con ese nuevo nombramiento del presidente de Renfe, a quien hemos querido acercarles en el día de hoy a todos ustedes, que conozcan la realidad de Renfe, los problemas que tiene y además todo el know-how que acumula el nuevo presidente de la compañía, más allá de los planes, como hemos visto, esta información que publica el diario ABC, que tiene el gobierno para el operador ferroviario, ese gran campeón que quiere hacer con Adif, Renfe y, en este caso, Talgo. Vamos a ver en qué queda todo esto, pero en estos momentos, cuando son las 12 y 48 minutos de este martes en la península, las 11 y 48 en Canarias, ¿qué les parece si nos acercamos al mercado bursátil, a la bolsa? Bueno, y tenemos que analizar qué es lo que está sucediendo en los mercados. Nos acercamos al IBEX 35 que avanza un ligero 0,58%, algo más de medio punto porcentual arriba, 11.820 puntos para nuestro principal indicador. Veremos si es capaz de arrancarse en este mes de enero o en un rally a por los 12.000 puntos. Esto habrá que esperar para ver si finalmente es así. Ahora mismo las empresas que más suben, de nuevo Merlin Properties, entre ellas con una subida superior al 3%. Celnex es la que más brilla con una subida del 5,34% y Acciona Energía con una subida del 2,94%. En el lado de las caídas, Redeia Corporación un 0,75% abajo, CaixaBank con un 1,01% abajo y Grifols con un 1,31%, perdiendo ese 1,31% los laboratorios de Grifols. Tenemos información, tenemos muchos puntos de debate hoy interesantes en los mercados y los vamos a tratar con nuestro analista cabecera en el día de hoy, que no es otro que el asesor del fondo Numantia Patrimonio Global, Emérito Quintana. Emérito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, está interesantísimo el mercado en estos últimos días como hoy en el que los analistas están con la vista puesta a lo que suceda en el dato de inflación en Estados Unidos. Vemos al mismo tiempo que los bonos norteamericanos a 10 años están, pues no hacen más que subir, están ahí en el entorno del 5%. Esto pone muy nerviosos a los inversores y en todo este lío viene Meta y resulta que nos cuenta que prevé reducir su plantilla en un 5%. Claro, cuando uno lee esto dice, bueno, pues tampoco es tanto. No, es que un 5% de Meta son 3.600 puestos de trabajo que se pueden ir al garete y que se van a centrar en los empleados de más bajo rendimiento de la compañía. Meta, me imagino que es una compañía que en algún momento habrás estudiado, Emérito, y no sé, ¿cómo recibes esta noticia? Sí, Meta, antes Facebook, es de las principales posiciones de Numantia desde 2017. ¿Sí? O sea que ya llevamos bastantes años con ella. Y los recortes de personal no es algo nuevo, porque se anunció un recorte fuerte en 2022, creo que fue el 11% de la plantilla. Luego en 2023, que lo llamó Zuckerberg el año de la eficiencia, también se despidió a más gente, sobre todo a puestos intermedios, un poco al estilo de Tesla, que no quiere tener managers ni burocracia, directivos intermedios o gente que solo diga buen trabajo. O sea, para hacerlo más eficiente y más horizontal, despidió a muchos puestos intermedios y este año igual va a despedir a la gente con peor desempeño, dice él, y
Y también dijo en una entrevista hace poco que durante 2025 su inteligencia artificial ya sería como tener un ingeniero de nivel medio que te generase código, así que quizá por eso también pueden ser más eficientes y hacer más cosas con menos ingenieros. O sea, lo que en un primer momento podría llegar a percibirse, Emérito, como una mala noticia, una señal de debilidad por parte de Meta, ¿tú crees que es una buena noticia? Sí, yo creo que Zuckerberg, cuando se ha metido a todo al tema de las artes marciales, pues digamos que ha metido un poco el acelerador en la empresa a intentar hacer las cosas mejor, porque se dio cuenta de que se había alejado un poco del producto, de que los comités no funcionan, y se ha puesto otra vez manos a la obra, digamos, como en modo fundador, digo yo. Y se está dando cuenta de que muchas de las cosas que hace Elon Musk en Tesla funcionan, en Tesla y en otras de sus empresas. Entre ellas, pues, el ideal de Musk es que el 100% de los empleados fuesen ingenieros aportando al producto final, con mínima burocracia. Entonces ese es el faro, el norte, al que Zuckerberg también avanza. Yo creo que es algo bueno porque, si dice Musk, tú tienes que quitar gente y tienes que quitar recursos y no estás quitando lo suficiente si de vez en cuando lo tienes que añadir más. Es decir, tienes que descubrir el punto donde te has pasado. Donde te has pasado despidiendo gente o de donde te has pasado intentando hacer más con menos. Y ese punto es donde dices, vale, aquí tenemos que volver a añadir gente. Bueno, pero son medidas muy poco populares y además una medida que toma Zuckerberg en un momento en el que, bueno, pues ha sido noticia también, no sé si era la semana pasada o hace 2 semanas, otra ya no recuerdo, hace poco, cuando salió a la palestra y dijo que iba a hacer lo mismo que el señor Elon Musk con Twitter y que la libertad iba a volver a la red social si es que alguna vez se había ido, cosa que era cierta, que se había ido la libertad. Sí, no sabemos qué parte es simplemente agradar a Trump o esta nueva administración, porque Zuckerberg es un superviviente. Entonces, al calor de lo que toque, pues él se adapta. ¿No? Eso también es algo bueno para que la empresa perdure. Pero ahora mismo ha dicho, la idea de Elon Musk de las notas de la comunidad es mejor que censurar, es mejor que los moderadores, que es otra palabra para censores. Entonces, en vez de censurar todo, o casi todo, pues que la comunidad de forma descentralizada aporte contexto al contenido. Y entonces ahí no estás quitando contenido, estás añadiendo contenido, estás dejando que la gente ponga lo que quiera y luego que la comunidad añada contexto. Entonces ha dicho, eso es mejor que censurar y que moderar. Y encima es más barato para la empresa, no tienes un ejército de censores, ni tienes un montón de gente descontenta porque le quitas la cuenta y porque no le dejas poner post. Por lo menos él también ha pedido perdón por lo que hizo durante la pandemia y durante la época de Biden, porque de Google creo que todavía no hemos oído nada. No, todavía no. Emérito, por resumir entonces estos dos movimientos, tanto esas declaraciones de Zuckerberg como este anuncio de que se despedirá al 5% de la plantilla, ¿a ti te suenan bien como inversor? Bueno, el negocio nuclear de la Family of Apps que llaman es algo que aumenta los márgenes y también es algo que te da margen para invertir más, que es la otra pata que está haciendo él. Ha criticado mucho en un último podcast a Apple porque dice que llevan un montón de años sin innovar, que el iPhone fue un gran invento, pero que salvo mejoras incrementales no se arriesgan en nada y lo único que intentan es exprimir al consumidor y a los desarrolladores en su ecosistema, en la App Store. Entonces él dice que lo que hay que hacer es innovar, pensar en el futuro. Eso me gusta porque parece que está más preocupado por no perderse la próxima gran plataforma, ya sea en gafas de realidad virtual, ya sea en gafas de realidad aumentada, ya sea la inteligencia artificial. Entonces todos estos recortes le dan más margen para invertir para el futuro. ¿Y dónde ha quedado el metaverso? Sí, el metaverso es una cosa a muy largo plazo, ya lo ha dicho él. Sigue centrado en ello porque le cambió el nombre de la empresa a Meta por algo, pero no sabemos qué parte del metaverso va a ser 100% realidad virtual o algo mixto.
Parece que la gente encaja mejor el tema de tener unas gafas y que haya cosas superpuestas en la realidad y no estar 100% inmerso en otra realidad. Pero está claro que la tendencia es a una mayor sensación de presencia, no tener pantallas pequeñas, el móvil en nuestro ordenador, sino que la gente con la que trabajamos y con la que nos comunicamos consigamos tener una mayor sensación de presencia, ya sea realidad virtual, realista o no, o hologramas superpuestos en unas gafas, o lo que sea, pero esa es la tendencia lógica. Empezaba yo esta sección, emérito, hablando de que el mercado está ahora mismo, bueno, pues muy movidito, está muy interesante y vemos que hay mucha inquietud por lo que suceda con los bonos norteamericanos. Están en el entorno del 5%, el bono a 10 años, y esto no deja de llamar la atención. ¿Cómo lo interpretas tú, unido a lo que pueda suceder con la inflación que vayamos a conocer en el día de hoy? Sí, ha sido de lo más interesante, que ha confundido a la gente, porque la Reserva Federal ha empezado a bajar tipos y, sin embargo, los tipos a 10 a 30 años han subido desde septiembre y están en el entorno del 5%. Pero claro, la Fed baja los tipos a corto plazo. En el largo plazo que sigan altos, ¿qué quiere decir? Pues que la gente piensa que no van a poder bajar más o que los próximos años volverán a subir. Y tiene sentido porque la Reserva Federal no solo tiene que controlar los precios, como en Europa, sino que también tiene un mandato para maximizar el empleo. Y ahora mismo el desempleo, pues en Estados Unidos está en un 4%. O sea, el empleo es robusto, la inflación parece que no baja más, sino que repunta y está más caliente de lo que se pensaba. Entonces el mercado dice, yo no creo que bajen los tipos mucho, ni a un ritmo rápido, y en los próximos años igual sube. Entonces por eso hay esa discrepancia. Y claro, si el Estado americano te da un 5%, pues hay muchas inversiones que valen menos. Por supuesto. Vamos a seguir con estos asuntos, emérito, en próximas contactos contigo aquí en Con Ánimo de Lucro. De momento, muchas gracias por ese análisis y por contarnos tu punto de vista respecto a todo lo que sucede en Meta. Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Bueno, señores, nosotros nos vamos en unos segundos al boletín informativo de la 1 con los servicios informativos de radio. Escuchamos todas las noticias del día, la actualización de la última hora y regresamos a Con Ánimo de Lucro con Nuria Richard y el avance de lo que nos preparan Nuria y Domingo para esta semana en economía, para quedarte sin amigos. Seguimos en Con Ánimo de Lucro, 1:06 del mediodía en la península, 12:06 en Canarias, y con nosotros ya Nuria Richard. ¿Cómo estás, Nuria? Muy bien, ¿y tú qué tal? Pues muy bien, deseando de verdad conocer, porque otras veces reconozco que hablamos antes, oye, ¿qué habéis preparado esta semana y tal? Y me cuentas, pero hoy estoy in albis, no sé de qué habéis hablado esta semana. Pues fíjate que ya llevamos algunas temporadas y nunca habíamos tratado el tema de la ocupación de viviendas. No me digas. Que para ser liberales y defender el derecho a la propiedad, pues oye, ya hemos tardado en tratarlo, ¿no? No, desde luego. Y además interesante que mucha gente está pendiente de todas las novedades que salgan sobre este asunto, porque afecta a mucha gente. Desde luego, a muchísima. Aunque Javier Ruiz ya dijo en Televisión Española que la ocupación en España era la nada. Era la nada. Hizo era una algo trampa residual. de cálculo, Sí. ¿sabes? En vez de calcular cuántas viviendas se ocupan por hora en España, que son un montón, no, él cogió y lo comparó con el parque de viviendas que hay en España, o sea, algo súper tramposo. Como en su día ya le contestó Juan Ramón Rayo, ¿te parece que a lo mejor 50 asesinatos de mujeres es la nada? Si lo comparamos con el número de mujeres que hay en España. Es decir, y bueno, con los datos de ocupación, ahí es imposible saber cuántas casas en este momento están ocupadas e inquiocupadas, Esa es la que es el clave. nuevo fenómeno que se desató a raíz de la pandemia. Hubo un Real Decreto de protección de las personas más, que podemos decir, desfavorecidas o que en ese momento no podían pagar el alquiler, para evitar que esas personas se quedaran en la calle. Pues se aprobó un Real Decreto solamente y precisamente para estos momentos, para esos meses, año 2020. Pero es que lo han ampliado 11 veces y sigue vigente. ¿Qué ha provocado eso? Lo que se llama inquiocupación. Es decir, tú firmas un contrato, te metes, pero luego ya dejas de pagar. No pagas a tu propietario y te puedes quedar ahí porque estás protegido por el Estado. Claro. Esto es importante.
Luego, aparte, en las cifras que comentabas hay una trampa añadida, que una cosa es las demandas por ocupación de vivienda, que es el dato que se utiliza, dato ya viciado, porque yo creo que prácticamente todo el mundo en España sabe que si tú mañana vas a tu casa y te la han ocupado, la manera más lenta y probablemente con menos garantías de que vayas a recuperar tu propiedad es ir a denunciarlo. Porque si vas a denunciarlo, estás alrededor de los 2 años para recuperar tu vivienda en caso de que lo consigas. Es que no te obliguen a mantener a esa familia allí sin edie en lo que es tu propiedad. Con lo cual, la mayoría de la gente no denuncia la ocupación de su vivienda, sino que acude a estas empresas como la de Daniel Esteve, la de Desocupa o las similares que hay, que se han creado no porque no exista el problema, sino al contrario, porque existe el problema y ellos tienen muchísimo trabajo. Sí, porque el Estado no te da una solución, todo lo contrario. No, te pone el problema. Claro, Desocupa soluciona el problema que nos genera el Estado en este caso. Y luego, por otro lado, la otra trampa es la que decías, la de la inquiocupación, porque aparte, cuando tú denuncias porque un inquilino te ha dejado de pagar, no estás denunciando realmente una ocupación. Lo que tú estás denunciando es un incumplimiento de contrato que va por la vía civil, no va por la vía penal, con lo cual tampoco entra dentro de la estadística tramposa que utilizaron Javier Ruiz y el presidente del gobierno. Dicho lo cual, es mentira que sea la nada, es mentira que sea un error estadístico, es mentira que no sea un problema real en España, porque yo te diría además, Nuria, que yo no sé si esto lo comentasteis en el podcast también o no, pero en vuestro programa de radio, que ya también sois programa de radio, que el problema de la ocupación no afecta únicamente a aquellas personas que han sufrido la ocupación o la inquiocupación de su vivienda, sino que ya es un problema que golpea directamente a las personas que no encuentran una vivienda de alquiler a un precio asequible. Eso es, por no hablar de los vecinos que conviven con esos ocupas, por no hablar de cómo afecta a las calles, a los barrios, a la convivencia, etcétera, etcétera, y cómo han proliferado las mafias de la ocupación durante estos últimos años. Bueno, hemos contado con 2 invitados, Ricardo Bravo, que es el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, y con nuestra compañera Sandra León, que sabes que es la que lleva todos los temas de ocupación y libertad digital, que por cierto además se leen de maravilla. Se interesan muchísimo, en cambio en otros medios de comunicación no le dan tanta voz a las víctimas de la ocupación en España. No, porque hay algunos que no les interesa. Mira, escucha un fragmento del podcast a Ricardo. Hay un descrédito por parte de los afectados por ocupación e inquiocupación sobre el Estado de Derecho, porque vemos cómo la justicia no nos mira. Vemos cómo el estado del bienestar mira para otro lado. Entonces toda esa estructura que creíamos que estaba ahí para cuando nos pudiera pasar algo, no está. Entonces te sientes solo, te sientes sin ningún apoyo de ninguna de las administraciones públicas por competencias, por responsabilidades y demás, y al final no te queda más remedio que tener que aguantar día tras día todos esos pensamientos negativos que se te vienen a la cabeza por ser víctima de un delito, y encima parte de la sociedad te echa las culpas de un problema que no es tuyo. Claro, entre ellos todos los partidos de izquierdas, ¿no? Totalmente. De hecho, sabemos de dónde vienen algunos, que es de los apoyos contra los desahucios, ¿no? Y la retórica del presidente del gobierno sigue siendo la misma. El propietario, el que tiene una vivienda, es el malo porque la va a dejar en herencia y va a crear otro rico, ¿no? Claro, Ricardo nos contaba que ha llegado a tomar unas 3.000 pastillas, todavía tiene secuelas psicológicas, y de esto se habla poco, pero claro, hay mucha gente que piensa directamente en el suicidio. O sea, es que no puede aguantar esta situación. Ricardo también nos hablaba de lo que... Porque claro, esto hay miles de casos y se ha creado ya una especie de ¿cómo se dice? Como una especie de intentar conseguir, de buscarte las vueltas. Por ejemplo, algo muy importante es lo de declararse vulnerable. Sí. Que te puedes declarar continuamente vulnerable, incluso cuando ya estás a punto de recuperar tu vivienda, de repente lo ocupas, se declara nuevamente vulnerable. Vulnerabilidad que se da incluso por teléfono. Los servicios sociales no van a ver al vulnerable. ¿Qué están haciendo ahora las víctimas de ocupación? También declararse a sí mismas vulnerables para ver si el Estado les hace caso. Que ayer en el plan que presentó Pedro Sánchez ni lo mencionó.
Esto es una campaña de invisibilización que estamos viendo constantemente por una parte de la sociedad, por determinados partidos políticos y medios de comunicación. Y lamentablemente existimos y vamos a seguir existiendo. Y nos van a seguir escuchando. Y luego, por otro lado, estamos pendientes de la votación del Real Decreto del escudo social, que sería el causante hoy en día de la inquiocupación. Y luego, posteriormente, tenemos el 3 de abril la entrada en vigor, que no sabemos si al final entrará por las presiones y por el bloqueo de Podemos, de esa enmienda que entró en la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia, que pretende celebrar juicios en 15 días contra la ocupación. ¿Y eso sería una solución? Es parte de la solución, Claro. porque no cubre la inquiocupación. Pues de eso estamos pendientes, a ver si no se vuelve a renovar ese Real Decreto y además a ver si entran los juicios rápidos para intentar solucionar por lo menos lo que es ya no solo el allanamiento, que eso es más fácil, sino la usurpación de la vivienda. La inquiocupación, como tú dices, va por otra vía, pero las usurpaciones de vivienda con estos juicios rápidos al parecer sí que mitigarían un poco pues eso, el daño que están haciendo a los propietarios de vivienda. Fíjate, Se buscan todas las vueltas, Luis Fer, porque por ejemplo nos contaban también que reciben incluso ayudas al alquiler, los ocupas. Bueno, que se gastan y que no dedican a pagar el alquiler, por supuesto. No, la casuística debe ser reciben ayudas sociales enorme. que les pagamos todos para seguir manteniendo esta situación. Es de coacción tremendo, a un pero propietario. fíjate que el origen de todo es en realidad lo que está haciendo el Estado con esto de la ocupación y las leyes que esperemos que se cambien o que no se renueven. Lo que está haciendo es directamente usurparte los derechos de propiedad y además hacer uso de tu vivienda para que cuando de una manera delictiva, sea inquiocupación o sea ocupación directa, te privan de esa propiedad, te la roban directamente, el Estado lo que hace es a su vez robártela para dar un servicio supuestamente a una persona vulnerable. Oiga ¿Usted quiere dar servicio a personas vulnerables? ¿Usted quiere dar soluciones de vivienda a personas vulnerables? Tiene usted 40.000 casas en la Sareb que están sin vender. Claro, es que además el escudo social se lo están proporcionando, entre comillas, particulares. Sin entre comillas, se lo están proporcionando particulares de una manera coactiva, además después de haber sido víctimas de un delito. Esto es lo que está pasando en España. Desde luego. Y esto, arreglándolo diciendo los derechos de propiedad son blindados absolutamente, bueno, pues ya no te haría falta nada más. Oiga usted, me han ocupado la casa, al día siguiente o ese mismo día la policía saca a los ocupas de la casa. Y antes hablábamos de las empresas tipo desocupa. Al final esas empresas están llegando a acuerdos con los ocupas. Hombre, claro. Acuerdos económicos. Es decir, tú estás pagando, es la pura mafia. Tú estás pagando a un delincuente para que te deje en paz. Sí, porque el Estado no tiene el monopolio de la violencia en este caso. O sea, te está dejando abandonado. Son situaciones gravísimas. Y teniendo supuestamente el monopolio de la violencia, no la utiliza para proteger al eso es. al Ha renunciado contribuyente. a ello en este caso, por supuesto, y en otros, sí. Tremendo. Bueno, pues estaremos muy pendientes de este nuevo episodio de Economía para quedarte sin amigos. Desde luego, un episodio fetén. Sí, habrá que ampliar. Es que nos quedamos con muchas cosas en el tintero. Bueno, pues lamentablemente. otro día nos comentamos aquí. Venga, muy bien. Seguimos Con Ánimo de Lucro y lo hacemos como cada semana con Antón Diez-Tubet, Country Manager de Trade Republic para España y Portugal. Antón, ¿qué tal? Muy bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Aquí semana y semana, 2025 y seguimos dando la tabarra y seguimos teniendo anticonsejos. Además hoy me propones uno que me encanta, que es... Yo lo llamo el nadie da duros a 4 pesetas, aunque ya la mayoría de la gente que nos escucha ya no sabe ni lo que era un duro, ni lo que eran las 4 pesetas. Tú sí las has manejado, ¿no? Yo sí, de pequeño. Has manejado las pesetas, yo hasta ya un poquito más mayor también las he llegado a manejar, pero esto es importante. Aparte de formarse a la hora de invertir, aparte de formarse a la hora de tener conocimientos financieros o de meterse en bolsa o de meterse en inversiones, hay una cosa que tenemos que saber, que es cuánto valen las cosas, qué rentabilidad es la que se espera de determinados productos y cosas a tener muy muy claras. ¿Para qué? Para cuando nos dicen, oiga usted, solamente por tener el dinero conmigo yo le voy a dar a usted un 8%. ¿Pero qué? ¿En qué va a invertir? Nada, solo con tener el dinero
en mi cuenta de mi plataforma, de mi banco, de lo que sea, yo le voy a dar a usted un 7%, un 8%, dices tú. Ahí la primera pregunta es, ¿cuánto me da a mí el dinero hoy en día? ¿Cuál es el tipo de cambio oficial? Y a partir de ahí empezar a preguntarte qué harán o qué no harán para prometerme ese 7, ese 8%, ¿no? Efectivamente, o sea, al final solo hay una manera, no quiero decir regulada, pero real de obtención de rendimientos sobre el dinero, ¿no? Al final hay una serie de activos en los que podemos invertir y hay unas rentabilidades esperadas no garantizadas, ¿no? Entonces, cuando tú recibes ofertas de rentabilidades muy elevadas, tú tienes que poner un poco de sentido común a eso y empezamos por lo más básico, ¿no? Si tú el dinero en efectivo, ahora mismo en Europa, el euro, los tipos de interés están al 3%, que al final es el tipo de interés que ha decidido el Banco Central Europeo, es el valor que ellos le dan al dinero ahora mismo dentro de sus políticas monetarias. Si ese es el valor del dinero a día de hoy, cualquier rentabilidad que te ofrecen por encima de ese 3%, tiene algo que hay que entender mejor. ¿Por qué? Porque si te dicen, no, tu dinero siempre disponible, no hay ningún riesgo ni nada, entonces dices, pero si la rentabilidad libre de riesgo, que es el tipo de interés del Banco Central Europeo, es el 3%, ¿cómo me puedes estar tú ofreciendo el 5% o el 8%? ¿Dónde está el truco? ¿Cuál es un truco a veces? Que es una oferta promocional, ¿no? Pues oye, un banco está dispuesto a pagarte un interés por encima del mercado durante un periodo de tiempo para captarte, ¿no? Y eso, pues hoy en España pasa todo el rato y no tiene nada de malo, pero por lo menos entiéndelo, ¿no? Y oye, no es el 3%, es el 5% porque es un banco regulado, que es una oferta comercial que tiene una duración determinada, que exige una serie de vinculaciones que yo estoy dispuesto a asumir. Lo entiendes y lo contratas, ¿no? Porque dices, oye, a mí me compensa y es lo que quiero. Ahí podríamos entrar en otros detalles de si las vinculaciones al final te compensan o no, cuál es el valor del dinero, cuál es el compromiso ¿Cuánto vas a tardar en devolver al banco lo que se supone que te ha regalado, ¿no? Eso es, pero eso ya es otro tema que no quiero tocar, no toca hoy. No toca hoy. Pero luego hay otras situaciones en las que yo he visto pues que realmente con ese dinero que tú en teoría has depositado como si fuese una cuenta al uso, que es que la rentabilidad adicional viene por su inversión en otro tipo de productos, ¿no? Entonces eso hay que también tenerlo muy claro, porque si tú utilizas una plataforma y te dicen deposita el dinero que te pagamos una rentabilidad y luego hacen un cambio de ese dinero en euros por alguna criptomoneda o stablecoin de estas que tampoco fluctúan, pero que luego tiene rentabilidades muy altas cuando las prestan, cuando hacen staking y todas estas cosas que se hacen en cripto, tu rentabilidad está viniendo, esa rentabilidad adicional está viniendo de realmente cambiar euros a otra cosa, ¿no? Y luego con esa cosa están haciendo temas que no necesariamente son malos, porque mucha gente lo utiliza, pero bueno, que conllevan un riesgo de contrapartida. Y sobre todo que a ti no te lo están contando. Y a ti no te lo están contando. Yo, a nivel experiencia personal, yo soy uno de los afectados por la quiebra de FTX. Correcto. Pero yo lo hacía de manera consciente. Yo tenía unas pequeñas criptomonedas dentro de mi distribución de activos, pues tenía un poco de Bitcoin, Ethereum y no sé qué más. Y yo hacía stacking porque te daban como una rentabilidad sobre las criptomonedas, ¿no? Al final hacer stacking es como que agrupan las criptomonedas y entonces la probabilidad de que esa agrupación les permita validar nuevas operaciones es más alta, entonces están dispuestos a compartir ese beneficio contigo. Rápido y mal explicado. Pero, ¿qué pasó? Que la contrapartida de mi plataforma era FTX y FTX hizo de manera fraudulenta usos inadecuados de mis criptomonedas y yo las perdí. Imagínate que tú ni sabías que estaba a mí, o sea, yo los he perdido y me da muy mala uva, pero por lo menos sabía a lo que me exponía y he sido objeto de un fraude también. Entonces, lo sabía que estaba haciendo stacking, pero es que además he perdido las monedas porque fraudulentamente la contrapartida no hizo lo que debía y el tío que fundó la FTX está en la cárcel. Pero bueno, cuando te ofrecen rentabilidades adicionales puede venir por eso. Entonces, que sepas
que es posible que haya operaciones por detrás que realmente no son las que tú quieres hacer, ¿no? Y sí que yo he visto plataformas que se posicionan como plataformas de ahorro y te dan rentabilidades superiores, pero luego en realidad hay una operativa por detrás que justifica una rentabilidad más alta porque lleva un riesgo implícito, ¿no? También he visto plataformas que hacen... De todas maneras, Antón, en tu caso fuiste presa o víctima de un fraude, pero que algunas plataformas hagan estas cosas, aunque a ti te digan que es un depósito o que es un dinero que tú has depositado ahí, que tienes libre disposición y que no pasa nada, que es seguro, que para darte esa rentabilidad hagan esas operativas por detrás, no tiene por qué ser necesariamente ilegal. No, pues no, en absoluto. No Yo he contado mi experiencia. No es ilegal, lo único que nos lo tenemos Tener que preguntar. Sí, claro, tener conocimiento de dónde viene la rentabilidad adicional. En ningún caso es ilegal porque tú puedes autorizar que tus euros se conviertan a una stablecoin o se inviertan en algún producto determinado, OTC, o que se inviertan en un fondo de renta fija a corto plazo, pero bueno, que lo tienes que autorizar y realmente lo estás autorizando en el momento que abres la cuenta, etcétera, pero ten conocimiento de cuál es la rentabilidad libre de riesgo del euro y todo lo que está por encima intenta averiguar de dónde está saliendo. Eso es un poco el anticonsejo, ¿no? O sea, todo lo que esté por encima de la rentabilidad libre de riesgo desconfía. Y esto se puede extrapolar a cualquier tipo de activo, ¿no? Entonces, si nos ofrecen rentabilidades súper altas, por encima del mercado, también pues probablemente tengamos que desconfiar, porque dices, a ver, si el SP500 ha dado de media el 10%, ¿por qué estos tíos me van a dar el 25%? No, pues mira, porque es gestión activa o gestión value, históricamente han hecho tal, pues oye, haces la validación, ¿no? Pero si tienes que validar, ¿no? La rentabilidad propuesta tiene que estar justificada con la acción que hay por detrás y que no... Y siempre que esté por encima de lo conocido, tratar de entenderlo. Yo diría, fíjate, cuando lo que te están ofreciendo suena a producto libre de riesgo y producto de libre disposición. Yo creo que estos son dos puntos muy a tener en cuenta cuando lo que te están ofreciendo es una rentabilidad que se sale de lo normal. Por poner un ejemplo, tener una cuenta abierta, una cuenta a la vista, una cuenta corriente en Trade Republic, te paga ahora mismo... El 3%. Te paga el 3%. Y dices, pero ¿y cómo te regalan el 3%? Pues no te lo regalan, es el tipo de interés oficial del Banco Central Europeo, que vosotros no os lo quedáis, sino que lo compartís con el cliente. Con lo cual, vosotros no estáis haciendo ningún tipo de operativa rara por detrás con el dinero de los clientes, simplemente la facilidad de crédito que ofrece el Banco Central Europeo se la dais directamente al cliente y no os quedáis con ella. Eso tiene un sentido. Es el cambio, o sea, es el tipo de interés oficial, como dices tú, el tipo de interés libre de riesgo, y eso es lo que se le da al cliente. Si una compañía o una plataforma te dice, ábrete una cuenta corriente que te voy a dar el 15%, claro, aquí es como si dice, no, mira qué Ferrari más bonito, te lo voy a vender por 5.000 euros, está nuevo. Dices, aquí hay gato encerrado. O a lo mejor, pues sí, tiene el aspecto de un Ferrari, es muy bonito, pero lleva el motor de un Clio. Oye, que los Clios son fantásticos, pero ya no estamos hablando de un Ferrari. No digo que sea fraudulento, insisto, pero sí que tenemos que tener muy claro cuánto valen las cosas que contratamos para que cuando nos digan que la rentabilidad es mucho mayor, que por lo menos preguntemos, ¿y cómo lo haces, Rey Moro? O sea, ¿cómo de un 3% de tipo de interés oficial que está dando el Banco Central Europeo tú me ofreces un 15%? ¿Dónde salen los otros 12 puntos? Efectivamente. O sea, no es una cuestión de fraude o no. O sea, el tercer punto que podríamos tocar es que efectivamente sea fraudulento y de hecho todo el anticonsejo es no te fíes para evitar los fraudes de verdad. De tal modo que si tú tienes una oferta de este tipo delante y la estudias, la analizas, la comprendes y tomas la decisión de seguir adelante es porque no era un fraude. Pero no la aceptes y acabes siendo que has víctima. Sido el más listo de la clase. Sí, exacto. Eso que quede claro. O sea, ya el último de los escenarios es que efectivamente sea fraudulento y eso es lo que hay que evitar. Pero sí que buscar comparables, ¿no? Para el efectivo, el tipo de interés del Banco Central Europeo. Para los productos garantizados, por ejemplo, que son tan famosos
en España, ¿no? Sí. Te dicen, no, garantizado a vencimiento 2028. Pues oye, pues igual te puedes meter en Trade Republic o donde sea y miras las letras del Tesoro de España o la deuda pública alemana a vencimiento 2028, qué rentabilidad te da, ¿no? Dices, oye, ¿me compensa comprar este producto garantizado o me compensa comprarme el bono de España con el mismo vencimiento porque entiendo que no va a quebrar y me ahorro las comisiones? Eso también lo puedes hacer. Entonces, no es cuestión de desconfiar de las rentabilidades garantizadas, es que las rentabilidades garantizadas también tienen su porqué, ¿no? Entonces, por poner otro ejemplo, ¿no? De que te llega un producto con una rentabilidad garantizada o con el importe inicial garantizado, pues oye, eso tiene su porqué, trata de entender de dónde viene esa rentabilidad garantizada, ¿no? Probablemente el producto esté invirtiendo en una serie de deuda a vencimiento y simplemente te lo están manteniendo a vencimiento y te cobran un tanto por ciento, ¿no? Pues oye, siempre he encontrado un comparable, ¿no? También estrategias de inversión en renta variable a largo plazo, pues oye, compáralo con el S&P 500 o con el índice MSCI World, lo que sea, pero compáralo. Compáralo y no pienses de primeras que has sido el más listo, que has encontrado la mejor oferta. Siempre intenta buscarle una explicación. Pues en muchas ocasiones hay mucho cliente que dice, ay, a mí me han dado un 5, a Menganito le están dando un 3. Pues mira a ver de dónde sale ese 2% de diferencia por el mismo producto. Siempre es muy muy importante. Antón Diez-Tuet, muchas gracias por traer ese anticonsejo en el día de hoy. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí el programa de hoy, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros haciéndolo. Aquí les espero mañana a la misma hora de siempre, a las 12 en punto, en la sintonía de Radio Libre Mercado, en directo y en diferido, como ustedes quieran, pero sigan con ánimo de lucro. Hasta mañana.